Buenos días para todos. Buenos días, arquitectos, arquitectas, digo bien. Buenos días, estimados alumnos. Bueno, hoy sin perder tiempo, damos inicio a la clase número 4, a la clase número 4 de nuestro contenido programático, clase principal de nuestro programa. Así que les pido mucha atención para la clase de hoy. Vamos a tratar de hacerlo de manera rápida porque tenemos que meter dos clases prácticamente en una de contenido de mucha relevancia en nuestro curso. Así que mucha atención, contenido central para desarrollo de trabajos prácticos y para todo lo que prosigue en nuestra cátedra, ¿verdad? En cuanto a los desarrollos evaluativos. Entre tanto, ya tienen sus edificios asignados, así que ya en base a lo que dimos la clase anterior y en cuanto a esta clase es donde se va a centrar el contenido de trabajos prácticos, así que también vayan desarrollando esos trabajos para las correcciones que se avecinan. Bueno, ya sin perder más tiempo, iniciamos con lo que corresponde a la clase del día hoy. Vamos a iniciar con este contenido en base a lo que son ya las cargas horizontales. En clase anterior habíamos hablado de lo que es la carga horizontal, disculpen, de lo que es la carga vertical, la carga gravitatoria, que refiere a los contenidos de reunión, primero agrupación de cargas, ¿verdad? Y luego lo que es la transmisión hasta los cimientos, ¿verdad? Un poco de las variaciones de la transmisión de la carga también habíamos visto en cuanto a la desviación de cargas y hoy vamos a ver un poco lo que corresponde a la carga horizontal, aquella carga lateral que reciben los edificios en altura como para desviar un poco esa carga, cuáles son las herramientas que tienen los edificios en altura para desviar esa carga horizontal a la que están expuestos en mayor medida en la que crecen en altura, ¿verdad? Tienen mayor exposición, además de la carga vertical, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros arquitectos, desde la forma del edificio, desde el diseño estético, morfológico, que planteamos en nuestros diseños, podemos hacer frente a esta situación del impacto de la carga horizontal, ¿verdad? Y ya desde la forma podemos hacer frente a estos impactos, ¿verdad? A los que está expuesta la carga, el edificio. Y lo podemos hacer de muchas maneras, ¿verdad? Primero vamos a hablar de la deformación bajo el efecto de la carga lateral, ¿verdad? Donde entendemos que hay situaciones en las que un edificio puede acompañar esa deformación porque el edificio siempre está en movimiento debido a esta acción de la carga horizontal. Y lo que podemos es aminorar o disminuir el efecto de esta deformación lateral que puede sufrir el edificio, ¿verdad? Entendemos que entendemos el edificio como un sistema complejo que está en constante movimiento y que en situaciones, dependiendo de la forma que adquiere el edificio, esta carga lateral se puede potenciar o se puede aminorar, ¿verdad? Vemos a los lugares donde la fuerza de el viento, precisamente, que es la carga horizontal con mayor presencia o con presencia en casi todos los lugares en donde se implantan los edificios de altura. Existen otro tipo de cargas laterales también, pero la más común, digamos, es la alta presión del viento que impacta contra las caras del edificio y son más, esta presión del viento es más violenta por sobre todo en las esquinas, digamos, en los vértices
de, de las caras del edificio, sobre todo si es que estas esquinas son ortogonales o tienen esquinas cuadradas, ¿verdad? Entonces, además de las esquinas, digamos, ortogonales y además de la gran altura del sistema vertical, también se suma a esta condicionante negativa un ancho constante en las caras del edificio, ¿verdad? Esto da como resultado grandes esfuerzos que provoca esta carga de viento sobre la estructura vertical. Hablamos de la fuerza del desprendimiento de vórtices, entendemos al vórtice como la condición del viento de hacerse un torbellino, un remolino. Esa es la fuerza del desprendimiento de vórtices. El vórtice precisamente es ese remolino, ese torbellino que forma el viento al impactar contra una superficie, ¿verdad? Y acá vemos las distintas formas de comportamiento de este desprendimiento de vórtices debido a la condición de aerodinamismo del propio viento en estos edificios de altura, ¿verdad? Entendemos a la fuerza del viento como una fuerza dinámica, a esta carga horizontal que impacta de distintas maneras dependiendo de la forma que tenga este edificio. Vemos en la primera situación a una planta circular donde vemos que el edificio se mueve lateralmente, ¿verdad? Vemos en la imagen de abajo, ¿verdad? El impacto del viento y cómo el edificio se mueve, digamos, dependiendo de la situación del viento del lugar, ¿verdad? De izquierda a derecha. Y vemos cómo al impactar esta carga horizontal sobre la superficie cilíndrica, genera estos desprendimientos en modo de remolino, ¿verdad? Acá podemos identificar cómo esta fuerza que impacta contra esta circunstancia cilíndrica va generando estos efectos de vórtice, ¿verdad? Una vez que esta carga impacta también en una situación de una planta triangular, vemos cómo estos torbellinos se van generando también, ¿verdad? Digamos, eh, vemos como hay un pobre desprendimiento de vórtices cuando la forma es circular. Esto es un poco más influyente, ¿verdad? Cuando la carga impacta contra una situación, digamos, ya de dos aristas prominentes o de tres aristas prominentes. Más afectada en dos de esas aristas. Eh, y luego esto verá un mejor comportamiento del desprendimiento de vórtices con una planta casi cuadrangular que digamos, se curvan las esquinas y mejora este comportamiento de los vórtices y tenemos a la situación más excelente donde se aminora esta situación de movimiento, porque además de tener una planta, digamos, simétrica, que mejora la condición estructural por su simetría, tenemos la posibilidad del paso del viento a través de esta estructura, ¿verdad? Con esta sustracción que se hace de masa. Entonces, la componente del viento genera menor cantidad de vórtices porque puede descomponer sus componentes en varias resultantes. Una de ellas o varias de ellas lo hace disminuyendo esa presión porque atraviesa a través, valga la redundancia, a través de ese volumen del edificio y no impacta directamente como en estas situaciones, ¿verdad? Anteriores, donde no tenía la posibilidad de esa descomposición a través de la forma. Entonces ahí podemos ver distintas situaciones donde la forma determina un poco el movimiento lateral del edificio.
Hablamos de los esfuerzos en cuanto a la resistencia de, de los materiales. eh, en- Recordamos primero la definición de lo que es un esfuerzo dentro de la estructura, ¿verdad? Un conjunto de fuerzas a las que está sometido un cuerpo, en este caso el edificio, ¿verdad? Como consecuencia de las cargas que están actuando sobre él, ¿verdad? Hablamos de cargas verticales, cargas horizontales e incluso cargas oblicuas, ¿verdad? Que están a la que está sometido este edificio y en consecuencia a ese esfuerzo, a esa carga que recibe, le corresponde una deformación a ese cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es la deformación? Es el cambio de la forma o de tamaño que sufre un material cuando es sometido a un esfuerzo. De igual manera, el sistema vertical también se deforma, cambia de forma en, en contrapartida a ese esfuerzo al que está sometido. Y estos esfuerzos son los que ya conocemos, digamos, de estructuras anteriores, ¿verdad? Seguramente ya habrán dado los tipos de esfuerzos de los distintos elementos estructurales. Y hablamos de la tracción, de la compresión, del esfuerzo complejo de tracción más compresión, que es la flexión, del esfuerzo cortante y del esfuerzo de torsión, y las distintas deformaciones que se corresponden a estos tipos de esfuerzos. Cuando hablamos de la tracción, hablamos de un elemento tensionado que supone un alargamiento del cuerpo. Cuando hablamos de la compresión, hablamos de una zona que se contrae, ¿verdad? Entonces hablamos de una deformación por contracción. Cuando hablamos de flexión, hablamos de esa deformación por curvatura, ¿verdad? Dejando una superficie convexa, ¿verdad? En una zona que queda traccionada y en una zona que queda comprimida. Hablamos de lo que suponen los momentos de corte, ¿verdad? Los momentos que tienden a cortar una parte del elemento o varias partes del elemento debido a una deformación tipo deslizamiento, ¿verdad? Esto generalmente ocurre en los vínculos de los elementos estructurales. Y hablamos finalmente del esfuerzo de torsión que supone una deformación por giro. Hablando de los elementos estructurales por separado, no el cuerpo del edificio, sino aquellos elementos estructurales que componen ese sistema vertical, aquellos subsistemas que hablamos en la clase anterior, ¿verdad? Que componen al gran sistema de la estructura. Hablábamos de subsistemas verticales y también de los subsistemas horizontales, dependiendo de su posición dentro de la estructura. Y vemos cómo estos elementos separados, digamos, entendiendo la deformación unitaria de cada uno de estos elementos estructurales, pueden comprimirse a aquel par de fuerzas que actúa acortando el material. Esto lo vemos en caso generalmente digamos, de los pilares, ¿verdad? O de aquellos elementos macizos de hormigón armado que principalmente actúan a esfuerzos de compresión, actúan mejor a esfuerzos de compresión. Hablábamos del arco también, ¿verdad? Del elemento arco cuando hablábamos de la clasificación de las estructuras que también actúan mejor a las cargas de la compresión. Hablamos de la tracción, aquel par de fuerzas que tiende a estirar al elemento. Hablábamos de la situación de los cables, ¿verdad? De los tensores o los tirantes que trabajan mejor cuando están tensionados, ¿verdad? O hacen frente a este esfuerzo de tracción. Eh, Yéndonos un poco a el esfuerzo complejo que combina estas dos situaciones de compresión y tracción, lo que les mencionaba, el esfuerzo de flexión, vimos a aquellos sistemas de masa activa, ¿verdad? Donde hablábamos de las losas o de las vigas que generalmente actúan frente al esfuerzo de flexión y tienen una parte, digamos, traccionada, ¿verdad? Es la parte
de abajo de la curva y la parte de arriba, que es donde el par de fuerzas, ¿verdad?, tiende a comprimir a la estructura. Entonces, cuando aparecen ambas situaciones, ¿verdad?, de compresión y de tracción, hablamos del esfuerzo de flexión. Más abajo tenemos el esfuerzo de corte o cizalladura también, momento de cizalladura o esfuerzo por cizallamiento. Pueden encontrar estas definiciones también referidas al esfuerzo de corte en algunos textos, que es el par de fuerzas que tiende a desvincular el material en sus partes, para acortar justamente en un punto o en varios puntos dependiendo de la acción de la fuerza, ¿verdad? Vemos al esfuerzo torsor, que es el par de fuerzas contrarias que gira tal cual como, eh, digamos, como torcer la ropa, ¿verdad? Nos viene a la mente esa situación análoga de la vida cotidiana, ¿verdad? Del esfuerzo de torsión que ustedes pueden rememorar un poco cómo hacen para torcer una prenda, ¿verdad? Con las manos, una mano va en un sentido y la otra mano va en el sentido contrario en un efecto de giro, ¿verdad? Ese es el esfuerzo de torsión que también se produce en ciertos elementos, sobre todo a causa de la carga horizontal, ¿verdad? Y después tenemos finalmente el esfuerzo complejo de pandeo. Esto habrán visto ya desde el inicio de las asignaturas técnicas, ¿verdad? Lo que es el esfuerzo de pandeo. Es también el esfuerzo complejo de, de flexión, en este caso, ya un esfuerzo más complejo acá figura la compresión y la tracción, pero el pandeo es todavía más complejo que la flexión por sí sola, que generalmente afecta a aquellos elementos horizontales, ¿verdad? La flexión, en este caso, afecta a los, digo bien, a los elementos que transmiten cargas en horizontal, pero el pandeo se sitúa en una situación todavía más compleja que la flexión porque realmente es definido como el efecto de el efecto de la carga de flexocompresión. Y ahí recordamos, digamos, el diagrama de deformación del pandeo, si se acuerdan, como zigzagueante, como el de una viborita, ¿verdad? Que va teniendo múltiples curvaturas, ¿verdad? Ese es el esfuerzo zigzagueante o esfuerzo de pandeo, la deformación que produce y generalmente sucede eh, como indican las fuerzas, ¿verdad? Sucede internamente, externamente, o sea, en una de las caras se comprime, en otra de las caras se extiende, pero además tiene necesariamente un esfuerzo que proviene de arriba, ¿verdad? Vemos la dirección de la carga, ¿verdad? Este punto que está acá es el que define a la situación de pandeo, es por eso que está flexado, como indica la compresión y la tracción, pero además el hecho de tener una carga que proviene de lo alto, digamos, de la parte superior, hace que esto se comprima a la vez que se flexa, ¿verdad? Ese es el esfuerzo complejo de pandeo. Y esta situación vemos generalmente en los pilares muy esbeltos, ¿verdad? En las columnas de doble altura o de triple altura, ¿verdad? De múltiple altura, que por su condición de esbeltez en una situación de que su altura supera múltiples veces la sección del elemento, se dan estas situaciones de pandeo. Por supuesto, esto se da en el elemento pilar porque el elemento pilar es el elemento de transmisión de carga vertical por excelencia, ¿verdad? Entonces, es de ahí donde recibe esta carga gravitatoria, generalmente del piso de arriba del elemento horizontal o del pilar que está transmitiendo, ¿verdad? A través de las vigas, de las losas que se vuelven a comunicar con el elemento vertical del pilar. Ahí es lógico que suceda este esfuerzo de pandeo, ¿verdad? Ese esfuerzo complejo que recibe el peso de los elementos del piso superior y lo que es, ¿verdad? La deformación
de su propia situación esbelta de compresión y de tracción en sus caras individuales, digamos. Ejemplos de estos esfuerzos mecánicos en cuanto a los subsistemas y algunos materiales. En cuanto al efecto esfuerzo, digo bien, de tracción, podemos poner lo que ya dijimos, ¿verdad? A los cables, a los tensores, a los tirantes. Los efectos de compresión nos referimos a los subsistemas verticales, hablamos de pilares, columnas, alguna situación de cimientos de elementos verticales como pilotes o pilotines, ¿verdad? También puede suceder. El esfuerzo de flexión, hablamos de sistemas de masa activa por sobre todo, hablamos de vigas, de losas, de tablas de madera, por ejemplo, y de cerchas también, ¿verdad? Las cerchas, hablamos de esos sistemas de vector activo, también que suponen un esfuerzo de flexión por su situación de cobertura o su situación de vigas, ¿verdad? Hablamos del esfuerzo cortante, que sucede en las uniones o en las vinculaciones de los distintos elementos estructurales. Hablamos de la unión de viga con pilar. En ese vínculo generalmente es donde tiende a separarse, ¿verdad? Un elemento de otro, o en situación de estructuraciones metálicas, por ejemplo, donde se une una barra con otra barra o un perfil con otro perfil, se hace generalmente a través de anclajes metálicos, tipo planchuelas o pernos, y bueno, es ahí donde el momento de corte está más presente o es más factible de que suceda, ¿verdad? Y finalmente hablamos del esfuerzo de torsión, que podemos poner como ejemplo de ese esfuerzo que se realiza el giro de un tornillo con una llave inglesa. Y bueno, esa palanca, ese brazo de palanca que hacemos con nuestra mano al girar la llave inglesa para ajustar un tornillo es a través de un momento de torsión, ¿verdad? Lo mismo que cuando llaveamos o desllaveamos una puerta, por ejemplo, ¿verdad? Ese esfuerzo que hacemos para que la puerta se pueda llavear, ¿verdad? También lo hacemos girando y haciendo un esfuerzo eh, para, para poder lograr ese cometido, y eso lo hacemos a través de un esfuerzo de torsión. Ausi Villalba, tenés una consulta, adelante. Profe, Bruno preguntó en el chat, el mensaje, si los pilotes se pueden apagar. Volvemos a la imagen para responder esta consulta. Disculpen, un poco no estoy atenta al chat porque estoy con la presentación, pero gracias, Ausi, por la intervención. Volvemos a el esfuerzo de pandeo y vemos la distribución de las distintas cargas que recibe, ¿verdad? El elemento, suponiendo al pilotaje, ¿verdad? Al pilote, entendemos a la carga del edificio que está soportando como la carga superior, ¿verdad? Y a la reacción de la Tierra, al fuerte al que llega, o a la reacción de la Tierra, bueno, no necesariamente llega a la roca, digamos, hablando de fundaciones, como la reacción contraria, y es ahí al tener ese par de fuerzas que comprime al material, más la situación súper esbelta de un pilote, puede suceder el esfuerzo de pandeo también. ¿Está claro, Bruno? Sí, profe, gracias. O sea, pensaba nomás que como está rodeado de tierra, no iba a poder pandear ese elemento estructural. Sí, va a tener una situación menor, de pandeo menor que el de un pilar suelto, digamos, ¿verdad? Que no está comprimido por los laterales de la Tierra. Pero necesariamente tenemos el esfuerzo de la reacción del suelo, ¿verdad? Entonces eso podría llegar a deformar al material.
Pero recuerda que toda estructura está sometida a esfuerzo, ¿verdad? No es que porque pandea o porque se flexe un poco, ¿verdad? El elemento estructural es insuficiente o es menos resistente, ¿verdad? Necesariamente hay ciertos grados, hay grados admisibles de deformación dentro de la estructura que permite a la estructura absorber estos esfuerzos mecánicos y deformarse en la medida, digamos, que no llegue al colapso de la estructura. Pasamos a lo que son los efectos directamente sobre las estructuras verticales. Recordamos la fuente de nuestras clases, que son principalmente del libro Sistemas de Estructuras del ingeniero Eino Engel, del cual parten todas estas gráficas que están viendo y que pueden obviamente ampliar remitiéndose a el texto, ¿verdad? Hablamos de las cargas horizontales y de las cargas verticales a las que está sometido este cuerpo vertical y a los subsistemas que lo componen, que son aquellos elementos horizontales y aquellos elementos verticales que agrupan y transmiten las cargas hasta los cimientos. Y esto funciona en base a una acción de diafragma que está un poco condicionada por esa tercera ley de Newton que habla de la acción y la reacción, ¿se acuerdan? A toda acción le corresponde una reacción. Entonces a esa carga, a esa acción, le corresponde la reacción del cuerpo del edificio de alguna manera, ¿verdad? Para hacer frente a esa acción que está recibiendo del comportamiento del viento, ¿verdad? Como carga horizontal generalmente. La estructura tiene el efecto de amarrar todos sus elementos, amarrar estos muros de distribución, ¿no? Estas pilarizaciones, de amarrar esos muros de la construcción para formar un conjunto. Ese es el efecto de diafragma que tienen las estructuras verticales, ¿verdad? La posibilidad de formar a través de su estructura un conjunto. Ese es el efecto. O sea, que trabajan, todos lo podemos tomar en un edificio en altura por separado, a el pilar por separado, a la losa por separada, a la viga, y analizarlo como si fuese una construcción en planta baja, ¿verdad? No funciona así. Si bien los principios son similares para estos elementos estructurales, al convertirse en una estructura, en un sistema complejo vertical, hablamos de ese efecto de diafragma que forman los subsistemas al trabajar como conjunto. El diafragma horizontal es ese elemento estructural que transmite la carga lateral y vemos acá en la imagen de la derecha cómo esta situación del diafragma lateral se comporta resistiendo, esto sería la resultante de la carga de viento, que es el empuje lateral que recibe el edificio, y transmite la carga a esos elementos verticales. ¿Cómo? Y a través del efecto diafragma lateral, a través de estos elementos horizontales que finalmente transmiten la carga hasta los cimientos, ¿se entiende? Entonces, este conjunto estructural recibe la carga del viento y la distribuye a través de los elementos horizontales o del subsistema horizontal a los elementos resistentes verticales. ¿Se dan cuenta de lo que sucede con la carga lateral? Y después vemos el esquema de distribución, digamos, que ya conocemos, que es el de la carga gravitatoria, que es la carga vertical, donde se da el efecto de diafragma también, pero para lo que es una carga distribuida, que prácticamente se suma aritméticamente hasta llegar a los cimientos, ¿verdad? Vemos cómo esta distribución en tres pilarizaciones, ¿verdad? De una carga distribuida se da de manera equitativa porque es una estructura simétrica a ambos lados, ¿verdad? Entendiendo que recibe la mayor parte de la carga este pilar central, ¿verdad? ¿Por qué?
porque se distribuye equitativamente. Si partimos al medio, digamos acá, esta carga distribuida, entendemos que un cuarto de la carga va para el pilar periférico de la izquierda y un cuarto de la carga va para el pilar central. De igual manera sucede con el otro lado. Un cuarto de esta carga distribuida va para el pilar de la derecha y un cuarto de esta carga va para el pilar central. Entonces, un cuarto de la carga recibe el pilar izquierdo, un cuarto de la carga recibe el pilar derecho y la mitad de la carga está cargando sobre este pilar central, ¿verdad? Es por eso que generalmente vemos que la estructuración donde hay mayor efecto de esta carga, generalmente la estructuración es mayor en el centro de la figura. Y ahí hablábamos, recordando un poco en la clase pasada, ¿verdad? Un poco los tubos estructurales, no en vano se ubican en el centro de la figura o al menos tratando de cubrir el centro, digamos, eh, no necesariamente geométrico, pero digamos el centro de la forma que se tenga en planta para justamente hacer absorber esta carga que generalmente es mayoritaria en el centro de la figura, ¿verdad? Y vemos a una estructuración más liviana que queda en el perímetro, ¿verdad? Justamente para poder hacer frente a esto. De igual manera, si tenemos una estructura reticulada, como el caso del ejemplo, podemos entender también que la pilarización va a tener una sección mayor en aquellos pilares centrales que en los que quedan a la periferia. Y la explicación de la distribución de cargas es este corte que estamos viendo, ¿verdad? La sumatoria del esfuerzo que se da equitativamente, dividiendo exactamente en la mitad la carga de acuerdo a cada elemento vertical que aparece. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, muchas gracias por la devolución. Hablamos de que el edificio en sí no puede ser tomado meramente como una, digamos, su comportamiento estructural como el de una losa en voladizo, pero sí hay similitudes que ahora vamos a ver, ¿verdad? Donde vemos que por la presión del viento, eh, la unidad de área afectada, digamos, crece en la medida de la altura del edificio. Entonces, eh, podemos ver cómo distintos tipos de esfuerzo se traducen en la deformación en la altura, ¿verdad? Vemos cómo estas solicitudes de carga también se producen en la losa en voladizo, ¿verdad? Vemos primeramente la situación de la losa en voladizo, que es lo que estuvimos viendo en estructuras anteriores, ¿verdad? Y sus distintas posibles deformaciones. Se puede flexar. ¿Cómo se flexa? Entendemos a la losa en voladizo empotrada a un elemento vertical, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el esfuerzo que hace la estructura para no flexarse, el esfuerzo contrario a la carga de la gravedad, y vemos la carga de la gravedad afectando a esta estructura en voladizo. ¿Y qué es lo que tiende? Tiende a flexarse, o sea, tiende a caer la punta, ¿verdad? Es por eso que acá se genera el momento negativo, ¿verdad? En contraposición a una losa apoyada en dos puntos, ¿verdad? Donde generan momentos positivos, momentos flectores positivos. En el caso de un voladizo se generan los momentos negativos porque en el fin de esta estructura en voladizo no hay un apoyo, ¿verdad? Entonces la flexión es mayor en esta punta del voladizo, ¿verdad? ¿Qué sucede con la estabilidad al vuelco, que es un poco un esfuerzo que aparece ahora con mayor exactitud? Vamos a verlo, ¿verdad? Más adelante. Eh, es un esfuerzo al que está muy, muy expuesto un edificio, ¿verdad? También se puede dar este vuelco, entre comillas, para una estructura en voladizo, ¿verdad? Que es el desprendimiento de esa estructura en la base. Si se pueden ver, acá el par de fuerzas que intenta amarrar a esta estructura en voladizo, el elemento vertical, el efecto de la carga gravitacional para abajo y el desprendimiento completo de ese voladizo
desde su vínculo con el elemento vertical. Cuando hablamos de los momentos de corte, vemos cómo este par de fuerzas que actúa puntualmente puede ir cortando a la estructura en distintas facetas. Esto generalmente se suele dar entendiendo el armado de una losa de hormigón, donde está la vinculación de las estructuras en los estribos, ¿verdad? En ese elemento de unión, digamos, de las varillas horizontales y verticales, o de esa malla estructural, digo bien, ¿verdad? Bueno, no es vertical y horizontal, sino es una malla estructural que se va amarrando, ¿verdad? A través de estos estribos. Y eso generalmente va generando la posibilidad de este momento de corte. Haciendo una analogía con lo que es el comportamiento de una estructura vertical, podemos entender al elemento donde se empotra el edificio como el suelo, los cimientos, y el efecto de la carga gravitacional en este caso, que es el esfuerzo que recibe una losa en voladizo, lo transformamos en la carga lateral, que es la carga de viento, ¿verdad? Y eso tiende a deformar o a mover al edificio, a desplazar al edificio, y el edificio genera una resistencia a esa deformación. Entonces, la estructura vertical es solicitada por el viento como una viga en voladizo, es solicitada por la carga vertical continua, que es la carga de su peso propio ejercido, ejerciendo un sentido vertical debido a la carga gravitacional, ¿verdad? En el caso de la carga de la estructura vertical, está solicitada por la intensidad o la presión del viento. Y frente a el esfuerzo de flexión, presenta una resistencia a la flexión y vemos cómo la parte superior del volumen del edificio se mueve de un lado a otro, ¿verdad? Dependiendo de las incidencias, ¿verdad? De la dirección de los vientos, se mueve de un lado a otro, deformándose en el extremo superior. En cuanto al vuelco, el par de fuerzas de la reacción de la Tierra tiende una a desprender al cuerpo del edificio del suelo, y el edificio hace el efecto contrario, intenta quedarse amarrado al suelo, ¿verdad? En el caso del colapso, bueno, es exactamente, justamente de ahí su nombre, ¿verdad? Vuelca el edificio, se cae, digamos, en términos coloquiales, por justamente el desprendimiento que se produce en la base del edificio. Entonces el edificio busca esta estabilidad al vuelco, que está supeditado a esta carga lateral, y al par a través del par de fuerzas de la reacción de la Tierra y del amarre de sus elementos verticales a los cimientos, busca esa estabilidad del vuelco, ¿verdad? Impidiendo que el edificio, digamos, se vuelque. En cuanto a la resistencia al esfuerzo cortante, vemos la carga lateral sumada al par de fuerzas, ¿verdad? Que genera este momento de corte justamente en la unión de los vínculos, ¿verdad? En la unión del cimiento con la viga de fundación, o del esqueleto ya del edificio, en la unión de un pilar con una viga. Es generalmente donde en esa vinculación, digamos, en cada nivel del edificio se puede ir produciendo este esfuerzo de corte. Este par de fuerzas, por ejemplo, puede venir de un efecto de un sismo, por ejemplo, que se produce desde abajo. Entonces, ese esfuerzo de sismo más el efecto de la carga lateral del viento se suman y producen estos momentos de corte que tienden a desvincular el sistema estructural en sus partes, digamos, de elementos horizontales y verticales. Entonces, en esa vinculación es donde generalmente se produce ese momento de corte. Vemos el efecto de estas cargas un poco más en detalle. También, además de los momentos que vimos, ¿verdad? Acá vemos los tres momentos un poco más en detalle, ¿verdad? El momento de vuelco, como esto tiende a desprenderse. Los momentos flectores, ¿verdad?
en la situación, digamos, del extremo del edificio. Y el momento de corte, acá vemos todos los esfuerzos a los que está sometido, ¿verdad? El par de fuerzas del empuje de la tierra, la carga lateral que puede provenir también desde la tierra, los esfuerzos, digamos, de compresión y el esfuerzo lateral. O sea, para que suceda el esfuerzo de corte, ¿verdad? Tiene que estar presente un montón de esfuerzos que no se absorbieron de manera correcta y por eso sucede, ¿verdad? El corte de la estructura. Y vemos acá el primer diagrama de los esfuerzos de compresión. Y vemos cómo se indica un esfuerzo de compresión en la base del edificio. No como en la situación anterior que vimos de lo que era la compresión en una columna aislada, ¿verdad? Dentro del sistema, sino tomamos al edificio en su conjunto y ahí vemos a un esfuerzo de recompresión en la base. ¿Por qué sucede eso? Primeramente, porque no tenemos una carga acá arriba, ¿verdad? Como el caso del pilar, no tenemos una carga en la parte superior, digamos. Esto se produce por una sumatoria aritmética, como les decía, de todos los pisos, que supone que hay una mayor carga en la base, ¿verdad? Entonces, esta mayor carga en la base, sumado a esta carga lateral, hace que la base del edificio esté más comprimida que, digamos, el remate del edificio. Entonces, esos esfuerzos de recompresión, acá esfuerzos de compresión que se producen en la base, suceden justamente por este efecto de cargas críticas que se combinan, ¿verdad? Estos esfuerzos de recompresión también acá que figuran en, eh, en los esfuerzos de corte, ¿verdad? Se suman a esta carga lateral, más el empuje de la tierra, más los efectos sismos laterales que generan también estos efectos sismos resistentes, pueden generar, ¿verdad? El esfuerzo de corte. Entonces es una combinación de un montón de cargas complejas que, que se someten al edificio, ¿verdad? Y acá hay un asterisco que dice un quinto esfuerzo crítico para el edificio, que es el esfuerzo de torsión, ¿verdad? Que ya habíamos visto, que es aquel esfuerzo que debido al efecto vórtice, ¿verdad? del viento, tiende a girar al edificio sobre su propio eje generalmente, ¿verdad? Aquellas estructuras que no están bien posicionadas o aquellas estructuras que de repente son muy asimétricas son las más expuestas a estos momentos torsores, ¿verdad? Porque la estructura completa del cuerpo del edificio va a girar o va a tender a girar. Y hablamos específicamente del momento de vuelco, que es resistido por el elemento portante del edificio a través de un par de fuerzas que ya habíamos hablado, ¿verdad? Cuyo módulo es inversamente proporcional al ancho efectivo del edificio. ¿Qué es el ancho efectivo? Es la separación entre el par de fuerzas que sostiene al edificio y que contrarresta este momento de vuelco, donde cuanto menor sea el ancho efectivo, que es el ancho estructural del edificio, no el ancho formal, el ancho que está cubierto por estructura. Cuanto menor sea el ancho efectivo del edificio, mayor será el momento de vuelco, ¿verdad? Ahí está la cuestión inversamente proporcional. Ahora, si podemos tener, por ejemplo, formas con anchos similares, es probable que no tengamos un ancho efectivo del edificio porque en ambas caras, digamos, en ambas longitudes, en ambos anchos del edificio, digamos, como al ser iguales de anchos similares, digamos, se disminuye este momento de vuelco porque no tenemos una situación de un lado crítico de vuelco, ¿verdad? Y acá vemos el diagrama donde podemos ver el caso de una planta, entendiendo a la situación de abajo como la planta del edificio, un lado A y un lado B de mayor longitud. ¿De qué lado les parece que va a volcar el edificio? A ver si alguien puede responderme.
¿Cuál es el sentido crítico del vuelco de este edificio de base cuadrangular? Disculpen, rectangular. Su lado menor, profe. ¿De qué lado se va a caer el edificio? ¿Se va a caer hacia el lado B o hacia el lado A? Hacia el lado Lado. B. Correcto. Eso lo podemos ver, hacer una analogía con, digamos, cualquier caja de cartón, ¿verdad? Que tenga esta forma de un paralelepípedo acá, como vemos, ¿verdad? Lo lógico, ¿verdad? La lógica nos dice que si empujamos esa caja, lo lógico es que se va a caer del lado de mayor longitud, ¿verdad? Porque es el lado más expuesto. De la misma forma, sucede con un edificio en altura, ¿verdad? Su lado más expuesto es el lado B, ¿verdad? Porque es el lado con mayor superficie de exposición a la carga lateral. Entonces, el ancho efectivo se considera al ancho que va a hacer que este vuelco no suceda. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con el par de fuerzas que se coloca, digamos, en el sentido contrario al sentido de vuelco. ¿Cómo sucede eso? La estructura que va a ser resistente al vuelco se va a ubicar de manera perpendicular al lado más expuesto. ¿Entienden? Y siempre el ancho efectivo se considera en donde la distancia entre los apoyos sea menor. Ahora le expliqué la posición correcta de la estructura para hacer frente al vuelco, que tiene que estar perpendicular al lado más expuesto, que es el lado B en este caso, ¿verdad? ¿Cuál sería el ancho efectivo entonces? Si dice el menor apoyo entre los extremos, sería el ancho del lado A. Claro, porque el lado A es el lado menor y que dice la teoría que el ancho efectivo deberá considerarse en aquella dirección donde la distancia entre los apoyos extremos sea menor. El ancho efectivo de este edificio es la distancia del ancho del lado A. ¿Se entiende? ¿Qué sucede cuando la planta, en vez de ser rectangular, es cuadrangular? Tenemos una situación simétrica que siempre es mejor para la estructura. Entonces, ya por su propia forma de cuadrado, digamos, nosotros estamos dando una mejor resistencia al vuelco por la distribución de la masa propia del edificio, ¿verdad? Porque no tenemos un lado crítico de vuelco. Imagínense un cuadrado A por A. No podemos definir este lado A es el sentido crítico de vuelco o este lado A es. Porque el lado A es igual al otro lado A, ¿verdad? Cosa que no sucede en una planta rectangular. En una planta rectangular, nuestro sentido crítico de vuelco es el lado B. Entonces tenemos que ubicar la estructura para poder hacer frente a este momento de vuelco al que está supeditada esta estructura. Para que se den cuenta cómo desde la forma, o sea, la forma del edificio tiene muchísimo que ver con los esfuerzos a los que está sometido. Y acá partimos entonces desde la forma de lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Cómo desde la forma podemos hacer frente a, a estos esfuerzos a los que está sometido el edificio, ¿verdad? Y hablamos de una serie de principios que vamos a ir explicando y ejemplificando siempre con situaciones de edificios reales para que puedan comprender mejor, digamos, la aplicación de estos principios en el diseño estructural. Hablamos primeramente de las formas aerodinámicas, de los planos inclinados, de los acabados lisos en fachadas. Cuando hablamos de la parte formal también nos referimos un poco a la materialidad con la que se construyen los edificios. La desmaterialización o retranqueos, huecos urbanos o perforaciones en sectores estratégicos donde está más expuesto el edificio a la carga.
lateral, el ensanchamiento de la base y considerar la forma para el manejo de las inercias de las plantas. Vemos cada uno de ellos a continuación. Primeramente, los principios de diseño formal que hablan de las formas aerodinámicas. ¿Qué significa la forma aerodinámica? Aquella figura de revolución en la planta o en el volumen del edificio que modifica el ángulo de incidencia del viento para disminuir la presión del mismo, ¿verdad? Entonces, al trabajar en nuestro diseño estructural eh, con formas de revolución, entiéndase, el círculo, el óvalo, los paraboloides hiperbólicos, las cúpulas, las bóvedas, todas aquellas figuras de revolución que puedan aplicarse al diseño estructural, estamos hablando de formas aerodinámicas. Y acá da un ejemplo de la comparación de una situación con materiales, por su materialidad y también por su forma, cómo disminuye, comparando la presión del viento ejercida sobre secciones rectangulares y circulares, en este caso a la misma altura, se obtienen disminuciones de hasta 60% con terminaciones en materiales regulares lisos, ¿verdad? Ya hablamos, ¿verdad?, de los materiales que vamos a hablar también más adelante más de lo que es los materiales. Cuando hablamos de la misma situación, ¿verdad?, de la altura, del material, y solamente cambiamos la forma de la sección del edificio, obtenemos disminuciones de esta presión del viento, de la carga del viento, de hasta 60%. Imagínense. Ejemplos prácticos, ya le vimos a la torre Akbar en clases anteriores. Vemos hay una situación completamente aerodinámica para la torre Akbar, desde su forma en planta hasta su forma en alzado, ¿verdad? De esta situación cilíndrica que otra vez tiene un plus en el remate del edificio, que tiene esta cúpula, ¿verdad? Otra vez acá vemos esta cúpula de remate que la hace todavía una situación más aerodinámica prácticamente en todos sus lados, en todas las caras del edificio tiene una situación aerodinámica. También un edificio oval, de planta oval, de un edificio de proyecto, ¿verdad?, para un hotel en La Haya, planificado por Norman Foster también. Él planteaba, ¿verdad?, una situación de una cara oval o de dos caras ovales en una situación estructural completamente que parte de un óvalo, ¿verdad? Luego va haciendo, ¿verdad?, los detalles, digamos, en dos de sus fachadas, pero es finalmente una figura de revolución que mejora las condiciones del impacto del viento. Vemos a una de las sedes en China del Hotel Sheraton en la ciudad de Huzhou. Vemos acá la planta de uno de sus lados, vemos esta figura de revolución, ¿verdad?, bastante surrealista, ¿verdad?, que pretende también integrarse con el paisaje, ¿verdad?, una cuestión muy arquitectónica también. Y vemos cómo esta situación forma, en la planta podemos ver figuras aerodinámicas o de revolución, ¿verdad?, en una forma totalmente alabeada. Bueno, en todos sus lados tenemos esta situación de curvatura que permite el deslizamiento de los vientos. Vemos en la siguiente imagen a, a la torre Aldar Headquarters, es una corporación de un grupo inmobiliario en Abu Dhabi, y vemos esta doble fachada convexa circular, ¿verdad? Acá vemos también un poco en la imagen de la fachada lateral, digamos, cómo se puede ver esta panza que forman ambos lados del edificio, y además la figura inminentemente circular, ¿verdad?, de la forma completa del volumen del edificio. Y acá vemos la planta, cómo se ve esta situación convexa en ambas caras, generando esta forma completamente aerodinámica. Otro caso, tenemos
a la situación de esta torre que gira, ¿verdad? El Agora Garden. Vemos a esta torre, digamos, de arquitectura sostenible, ¿verdad? Por la cantidad de verdes que plantearon en el proyecto, o jardines verticales en la ciudad de Taipei, esto es, ¿verdad? Una ecoconstrucción lo llamaron, ¿verdad? Donde el edificio gira sobre un núcleo central, creando estas suertes de terrazas y jardines, ¿verdad? Para los distintos espacios de la construcción, ¿verdad? Generando esta curvatura con formas aerodinámicas, ¿verdad? Donde el deslizamiento de los vientos, ¿verdad? Hace que la presión del viento disminuya. Mira, acá en el fondo le vemos, para que vean lo cerca que está de la torre Taipei 101 que ya habíamos visto también en la clase anterior un poco. Vamos a seguir estudiándole después a esta torre también. El OCBC Centre en Singapur, imagínense, esta construcción data de los años 70, obra del arquitecto Pei, una estructuración robusta de hormigón, prácticamente en 3 macropórticos, vemos acá, que alabea las esquinas, ¿verdad? Si bien es un paralelepípedo, digamos en su conformación inicial, Pei plantea esta situación de alabeo en las esquinas, digamos, más afectadas del edificio, digamos, en el ancho efectivo del edificio. Plantea, además de la estructuración de hormigón, para hacer frente al vuelco, digamos, plantea esta situación curvada en ambas esquinas para disminuir la presión del viento. Tenemos a la Commerzbank de Norman Foster en Frankfurt. Profe, Sí, ¿qué dijiste que tenía la OCDC? Que eran tres. macropórticos. Ok, ya. Siempre Gracias, hablamos, profe. siempre hablamos de la macroestructura, ¿se acuerdan? Hablamos de lo que es la disminución de elementos estructurales. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en las primeras clases? Que vamos a llevar ese concepto en todo lo que va del semestre, ¿verdad? Tratar después de diseñar también nosotros con la menor cantidad de elementos estructurales, con esa economía de elementos estructurales, haciendo uso de la macroestructura. Acá está representada la macroestructura por excelencia, ¿verdad? Prácticamente el edificio se arma con 3 grandes pórticos en sucesión. Bueno, seguimos el ejemplo de la Commerzbank. Norman Foster plantea este edificio el más alto de Alemania, o el segundo más alto ya de Alemania me parece hoy en día. Ya no sé, porque los alemanes también están un poco muy avanzados con sus criterios de diseño estructural. Bueno, este planteamiento de Norman Foster tiene también esta situación donde la curvatura se da. Bueno, este edificio lo vamos a ver más también. Creo que ya lo vimos en clases anteriores, tiene una planta triangular, pero que alabea cada uno de los vértices de esa triangulación, ¿verdad? Y esto lo hace justamente para mejorar la condición frente a la carga de viento. Bruno, ¿tenés una consulta? Sí, profe. Yo tengo una duda que no entendí muy bien. Lo que entendí es que las plantas con forma de revolución tienen un 60% de reducción de empujes por parte del viento. En Pero- comparación con una planta rectangular, ¿verdad? Eso es un ejemplo. sí, No es pero que es 60% en todos los casos, ¿verdad? entiendo. Pero lo que no entendí es que al principio, cuando se mostró la primera diapositiva, la planta circular era la que más tenía movimiento por parte del empuje del viento. Sí, porque en ese caso se analiza solamente el efecto del torbellino, ¿verdad? Que mejoraba cuando el viento podía atravesar a través del edificio, ¿verdad? O sea, generalmente cuando impacta contra una superficie, impacta de lleno, el efecto vórtice va a ser mayor, ¿verdad? En tanto, cuando se sustrae un poco de masa del edificio,
la situación de la presión va a ser menor, ¿verdad? Eso van a entender un poco con el siguiente principio, ¿verdad? Que vamos a ver después de los huecos urbanos, que es donde se sustrae masa del edificio para dejar pasar el viento, básicamente, ¿verdad? Se suma a ese concepto, después van a entender mejor. Bueno, pasando un poco a el siguiente principio de los planos inclinados, se van generando modificaciones en los ángulos de incidencia del viento a través de planos facetados, inclinados, y se eligen, este es el siguiente principio, acabados lisos como el vidrio, el aluminio, que favorecen el deslizamiento del viento, ¿verdad? En contrapartida a materiales rugosos, que de por ahí no son los más convenientes para la altura porque generan este coeficiente de rozamiento, ¿verdad? A la presión del viento, que suman a la presión del viento, y que no permiten que este viento se deslice a través del edificio, como lo son, digamos, materiales de mampostería o hormigón visto y todas esas cosas, ¿verdad? Que son materiales con altos coeficientes de rozamiento frente a el efecto del viento. Tenemos al caso de la One World Trade Center o la Freedom Tower, el edificio más alto de Nueva York. Proyecto de Daniel Libeskind con el grupo SOM. Hablamos de este equipo de arquitectos ya también en clases anteriores. Fueron los ganadores del concurso para lo que fuera la reconstrucción de la zona de los atentados, ¿verdad? Edificio icónico de la ciudad de Nueva York que plantea un podio cuadrangular que luego se va descomponiendo en 8 grandes triángulos isósceles, ¿no? Y termina nuevamente en una planta cuadrada girada, ¿no? ¿Esto qué es lo que hace? Eh, Genera esta situación de planos inclinados que mejoran la situación, ¿verdad? De la exposición al viento. Otro edificio del concurso, no ganador, concurso del World Trade Center también en Nueva York, para la Torre One, proyecto de Foster, utiliza la estructura diagrid clásica de su arquitectura high-tech, ¿verdad? Facetando, ¿verdad? En varias triangulaciones también y dejando justamente este hueco acá en el centro, ¿verdad? Esto vamos a ver también en el siguiente principio. Pero como es la torre con muchísima altura, fíjense los demás edificios de Nueva York como en la zona quedan respecto a lo que es la Torre One. Necesitaba hacer frente al viento a través ya desde la forma, ¿verdad? En este caso, Foster opta también por planos inclinados. Más de Foster en Nueva York, ya habíamos visto a la Torre Hearst, vemos a la estructuración diagrid clásica también de su arquitectura high-tech, como mencionamos, y estos planos facetados, ¿dónde? En el lugar más expuesto al viento que habíamos mencionado son las esquinas. Entonces, para evitar esa unión ortogonal, digamos, de esa arista puntiaguda, rabiosa, Foster faceta estas esquinas a través de planos inclinados para deslizar a los vientos o para descomponer la resultante de la fuerza del viento. Vemos el siguiente principio, hablamos de la desmaterialización de la forma, considerando los valores de la presión horizontal, que son mayores a mayor altura, y que el esfuerzo del edificio o el efecto resultante de la superficie más expuesta, ¿verdad? Es donde tenemos que nosotros trabajar desde la forma para disminuir esa presión. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Importantes reducciones se obtienen, dice, disminuyendo el área expuesta a las grandes alturas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? Sacando o sustrayendo material a la forma, ¿verdad? Vemos el caso de este hotel en China también, la ciudad de, bueno, bueno, ya no sé cómo se pronuncia, pero bueno, este caso de un hotel, un edificio que está abandonado, al final nunca fue utilizado para su propósito, es el edificio abandonado más alto del mundo, ¿verdad?
por una serie de problemas, este hotel nunca pudo ser habilitado. Está en la ciudad de Pyongyang, data de los años 80 y algo. Y luego continuó la construcción alrededor del 2008 para el acristalamiento de la torre. Bueno, una historia muy controvertida ahí si quieren investigar más de este hotel. Bueno, pero planteaba en su estructura una situación también de desmaterialización, digamos. Tenemos más componente de masa en la base y luego esta forma se va desmaterializando en una triangulación prácticamente, ¿verdad? Que se puede ver cómo se desmaterializa en el extremo, en el remate del edificio. Vemos al Hotel Burj Al Arab, vemos la planta también con una forma aerodinámica, también la forma aerodinámica con su formato de idea de vela, ¿verdad? Y cómo esta vela, digamos, se va desmaterializando, prácticamente llegando solamente a la unión de la estructura acá en el remate. La torre Alfa y Salah Center, misma situación, parte de una torre, de una base cuadrangular, cónica, básicamente que se va desmaterializando también en la medida que sube en, en altura. Vemos al Bank of China, ya habíamos visto también esta imagen en clase anterior para la desviación de cargas, no tuvimos tiempo de analizar tanto este edificio, pero en esta clase vemos también parte de una base cuadrada que luego se va facetando, se va desmaterializando en un conjunto de tubos triangulares que van desapareciendo en la medida que sube en altura. Dos clásicos de la arquitectura Art Deco, Ciudad de Nueva York. Vemos a la Torre Chrysler, ambas de los años 30, una detrás de otra con un año de diferencia de construcción. La Torre Chrysler también vemos cómo esta área se va disminuyendo en la medida que sube en la altura, también en el Empire State Building, pero en forma escalonada. Esa forma escalonada de desmaterializar la forma se llama retranqueo, para que entiendan el concepto, ¿verdad? Es una forma especial de desmaterialización marcada por el escalonamiento de la forma. Eso significa retranquear la forma. Vemos más retranqueos, en este caso le vemos a las torres Petronas del arquitecto Peli en Malasia, dos torres gemelas que también van retranqueando la forma. Vimos a esta torre también en la desviación de carga que se produce en la disminución de cada tambor, ¿verdad? Del volumen del edificio, y vemos como esto, acá vemos en el remate, que es donde sucede la desmaterialización, ¿verdad? Tiene cierto volumen hasta cierta gran altura, ¿verdad? Y luego esa forma se va disminuyendo la circunferencia de estos tambores, ¿verdad? Actualmente son las torres gemelas más altas del mundo. Al Burj Khalifa y a la Torre Sears también ya les vimos. Básicamente el Burj Khalifa toma la concepción de lo que fuese la Torre Sears para su concepción también. La Torre Sears utiliza, digamos, tubos, un complejo de múltiples tubos cuadrangulares, en tanto el Burj Khalifa toma la idea de, ¿verdad? De la misma composición de tubos múltiples, pero tubos cilíndricos, ¿verdad? En ambos casos se dan estos retranqueos en la forma, ¿verdad? Se va escalonando la forma de desmaterializar la masa del edificio. Otro caso, vemos al Ping An Finance Center South, que data del año 2019, ¿verdad? Vemos a esta torre corporativa también desmaterializando la forma en su remate por sobre todo, y además desmaterializando con retranqueos, pero con remates de planos inclinados. Suma más todavía a la cuestión formal para hacer frente a la carga de viento. Además de la materialidad lisa que pueden ver, vidrio y acero,
retranqueos y planos inclinados. Vemos a otro proyecto del Downtown Manhattan, el Two World Trade Center, la segunda torre del complejo de varias torres de toda la zona, digamos, comercial más fuerte de Nueva York. La torre Two World Trade Center también en un claro retranqueo de la forma. Vemos acá otra situación, ¿verdad? Otro render del proyecto. Ahí de fondo le vemos a la torre One o a la Freedom Tower y le vemos a la torre 2 básicamente de la misma altura, sin el pináculo, acá sin la torre, sin la aguja que remata la torre One, pero vemos a la situación, ¿verdad? De estos módulos que se van escalonando en la medida que sube la altura. Acá vemos a la Commerce Bank que acabábamos de ver para la situación de formas aerodinámicas. Bueno, ahora traemos a exposición otra vez esta torre, vemos la forma aerodinámica de la planta, pero además vemos lo que es el concepto de este hueco urbano. Este hueco urbano es una sustracción de gran dimensión que se hace al volumen del edificio para que el viento pueda atravesar o que el viento pueda encauzarse a través de la forma del edificio, disminuyendo esa presión del viento que atraviesa el edificio. En este caso, los huecos urbanos se van dando a través de estas terrazas que plantea Foster en esta Commerce Bank, logrando este efecto, digamos, escalonado de circulación de los vientos, ¿verdad? Y además ofrece el efecto chimenea haciendo esta sustracción en el centro de la planta. Quiere decir que tenemos hueco por todos lados, ¿verdad? En esta torre tenemos el hueco para lo que sería la presión del viento que impacta de manera lateral, pero también tenemos ese efecto chimenea que permite la circulación del viento de arriba para abajo también. Entonces, además de la forma aerodinámica, se genera esta sustracción de los espacios que nos da un encauzamiento de la presión del viento todavía mejor. Shanghai World Financial Center, el segundo edificio más alto de Shanghái. Vemos a esta torre también que se eleva en gran altura y que ocurre acá en el remate. Hay una gran sustracción, ¿verdad? Que permite el encauzamiento de la presión del viento. A esto se suman los planos inclinados, la materialidad lisa, ya los principios que van a ir identificando, ¿verdad? En la medida que vayamos viendo más ejemplos, ustedes solos ya van a poder ir identificando los distintos principios, ¿verdad? El Kingdom Center, vemos también a una situación análoga al World Financial Center, ¿verdad? Con un remate también en con una sustracción, una gran sustracción en el remate del edificio. Y esto quiero dejar en claro, ¿verdad? Estas sustracciones no son sustracciones de cualquier tipo, por eso se llaman huecos urbanos. Son sustracciones que implican carácter urbano, justamente como su nombre lo indica. O sea, no podemos considerar a un hueco urbano por una sustracción que hacemos en la parte de abajo del edificio, por ahí, de algunos pocos niveles o de una situación más estética que otra cosa. Porque, digamos, la presión del viento, estos huecos aparecen generalmente en las zonas más expuestas al viento, que son las partes más altas del edificio, ¿verdad? La torre Cepsa, también en el eje corporativo de la arquitectura moderna de Madrid, está dentro de las 4 torres más importantes del mundo moderno de España, una de las torres más altas también. Vemos a este proyecto que también se genera en esta sucesión de pórticos. Vemos acá la macroestructura, remitiéndonos a ese concepto, ¿verdad? Del macropórtico, cómo se va distribuyendo un poco la carga en 3 grandes módulos y que hace al final la torre Cepsa
hay una gran sustracción que genera este hueco urbano que permite hasta enmarcar parte del paisaje, ¿verdad? Fíjense la proporción del hueco urbano con los niveles de la torre. ¿Y dónde está ubicado ese hueco urbano? En el remate del edificio. Si bien acá abajo tenemos una gran planta libre, el hueco urbano o el concepto hueco urbano está acá, arriba, donde la presión del viento es mayor. Ahí es donde se encausa la presión del viento. Nuevamente vemos al proyecto de Foster para el One World Trade Center. Vemos cómo entre estas dos torres unidas, él deja estos grandes huecos urbanos en forma de triangulaciones, ¿verdad? Y más casos de edificios probablemente no tan altos, pero que son icónicos de las distintas ciudades. Vemos a la CCTV de China, ¿verdad? Vemos como esta estructura prácticamente, digamos, compensada con esta estructuración metálica de diagrid bastante audaz, deja este gran hueco urbano entre ambas torres y entre lo que es el remate de la torre y la base de la torre, ¿verdad? Enmarcando parte de la ciudad. Ese es un hueco urbano. El Arco de la Defensa en París, también, ya habíamos visto un poco de esto, deja toda una sustracción entre las dos torres del edificio, lo que es el programa de remate, enmarcando la ciudad y hasta dejando un espacio para actividades, ¿verdad? Para una situación programática que se puede dar dentro de ese hueco urbano que conecta una parte de la ciudad con otra. Vemos nuevamente al Sheraton de Cusón, que ya habíamos visto para las formas aerodinámicas. Vemos a este gran hueco urbano que queda entre las dos patas de esta semiesfera, o esta figura de revolución, ¿no? El círculo, otro proyecto también, que podemos ver cómo esta situación, ¿verdad?, del hueco urbano se da justamente también a nivel urbano, comparando toda la proporción prácticamente del hueco urbano es 1/3 de toda la altura de la torre. Vemos a estos proyectos, ¿verdad? Vemos a esta situación de un proyecto de Peter Eisenman del año 90 para la ciudad de Berlín, un poco esta arquitectura fragmentada, simbólica, que es un proyecto, ¿verdad? Pero vemos cómo se planteaba esta situación de un gran hueco urbano dentro de toda esta estructura facetada. Más situaciones, ¿verdad? En este caso de de un proyecto prácticamente triangular, eh, donde se sucede esta situación de sustracción en el centro del volumen. Vemos al Profe, siguiente. Sí, adelante. en los últimos ejemplos que mostraste, identificabas que es un hueco urbano por la altura del edificio más que nada, ¿verdad? Porque habías mencionado que no siempre podemos considerar, o sea, normalmente deberían estar en la parte más alta del edificio y en algunos están en el centro, otros Sí, sí, sí. agarran toda la Pero altura. claro, tiene que estar en altura, ¿verdad? O sea, no es lo Ok. mismo considerar un hueco urbano por dejar una planta de múltiple altura en la planta baja, ¿verdad? O sea, en ese caso, la presión del viento no es la mayor, ¿verdad? En la planta baja. Es una cuestión, es una sustracción por una cuestión funcional o por una cuestión estética, pero no precisamente para hacer frente a la carga de viento. ¿Se entiende? Dale, profe. Nuevamente le vemos a nuestros amigos acá de Nueva York, ejemplificando esto de fortalecer el basamento de la torre y disminuir el volumen en el cuerpo principal a través del ensanchamiento de la base. En este caso vemos, ¿verdad?, la Torre Chrysler y el Empire State como la masa, el volumen que tienen en el inicio, en el basamento del edificio,
es mayor que lo que sucede en el resto del cuerpo del edificio, ¿verdad? Más vemos a la Mesetrum Tower, al Woolworth que ya habíamos visto en las clases de historia, ¿verdad? De las tipologías, un poco cómo ese ensanchamiento de la base se produce de distintas formas en la volumetría de los edificios, ¿verdad? En este caso del Mesetrum Tower, por ejemplo, vemos un ensanchamiento de una base cuadrada que luego se va desmaterializando y termina en un cilindro con una, con una pirámide básicamente en el remate. En este edificio histórico del Woolworth Building vemos como el ensanchamiento de la base es todavía mayor, ¿verdad? Un poco atendiendo a la situación de las catedrales góticas. ¿Se acuerdan que mencionábamos a esta torre? La clase de tipologías. En este caso, prácticamente la mitad de la torre está ensanchada y ya luego el remate queda, ¿verdad? Con una menor proporción. Caso de la Torre Petra en Asunción. El grupo Petra está planteando las torres más altas de nuestro país actualmente, tienen varias torres. Y vemos a una de sus torres, ¿verdad?, que plantea que para lograr esta altura dentro de su esquema estructural, que hace, ensancha la base, ¿verdad?, que probablemente corresponde por lo que puedo subentender del proyecto, no conozco a fondo el proyecto, pero puedo entender que los programas de estacionamiento se erigen dentro de esta base o de este zócalo ampliado y la torre de departamento sucede en el sector más esbelto de la torre, ¿verdad? Con menos masa, ¿verdad? Pero puede ocurrir lo inverso también, ¿verdad? Vemos a la Torre Velasca, ya habíamos visto esto para el caso de la desviación de cargas. En Milán, de los años 50, este icono de la arquitectura brutalista, ¿verdad? Como también es posible, ¿verdad? No siempre se tiene que desmaterializar en la punta, ¿verdad? El edificio. A veces los arquitectos queremos que nuestro edificio sea así. Y es posible, claro que es posible, pero tenemos que tomar otros recaudos. A lo mejor ese principio de la desmaterialización no aplicamos, pero en contrapartida tenemos que aplicar otros principios para que eso sea posible. En este caso, estos refuerzos que vemos acá, que desvían la carga, lo hacen para justamente soportar esto que va en contraposición a la lógica. Digamos. Lo lógico sería que para disminuir la presión del viento acá haya menos masa, pero acá hay más masa. Entonces, ¿cómo logramos eso? Y a través de la estructura. Probablemente no a través de la forma, pero sí a través de la estructura. El Hotel Portafira en Barcelona, en la entrada de Barcelona, o Torre Fira, del arquitecto Toyo Ito, data del año 2010 también este hotel. No son torres muy altas, ¿verdad? O sea, esta situación de tener mayor masa en el remate, podemos darla en torres que no sean demasiado altas, ¿verdad? Se da lo mismo con esta forma de ameba, logra prácticamente esta situación, ¿verdad? A través de una forma aerodinámica, la estructuración, ¿verdad? Si se fijan después en la planta del edificio van a darse cuenta que se logra esta situación de mayor masa en el remate a través de otras condicionantes, ¿verdad? Como la forma aerodinámica, una estructuración en el centro de mayor porte, etc. Lo mismo en México con la Cruz del Sur. También podemos ver cómo en esta situación la masa se amplía, no es un edificio demasiado alto, pero tiene una base súper estructurada con un gran núcleo de hormigón y hace también utilización de los planos inclinados, ¿verdad? Entonces puede lograr esta situación, digamos, inversa a la lógica estructural de disminuir la presión del viento a través de la desmaterialización. Pasamos al siguiente principio, cómo aprovechar la forma para mejorar la resistencia de la estructura frente a la carga horizontal a través del aprovechamiento de la forma.
Y vemos cómo eso podemos hacer, digamos, sustrayendo a una planta cuadrada, por ejemplo, y convertirlo en una planta, digamos, de cruz, o sustrayendo, digamos, parte de los laterales de una planta cuadrada, o ya mucho más, digamos, interrumpida esta planta cuadrada, que son situaciones que mejoran la incidencia del viento a lo que es la incidencia frente a una planta completamente ortogonal, cuadrada, ¿verdad? En el círculo también podemos partir de un cilindro, pero ese cilindro a la vez puede ir facetándose. Tenemos otro tipo de figuras que generan también planos inclinados en fachada. Más situaciones del aprovechamiento de la forma, ¿verdad? Acá vemos un poco abajo las plantas, como ya es la distribución estructural. El caso de las cuestiones facetadas, estos son ejemplos, ¿verdad? Pero esto se puede ir diseñando de acuerdo a lo que el arquitecto prefiera, ¿verdad? Esto vimos el caso de edificios tipo torre, acá vimos el caso de edificios tipo láminas, ¿verdad? Donde la longitud es mayor al ancho. Y vemos como estas situaciones, ¿verdad? Entendiendo que parte de una forma rectangular, como esto se puede ir mejorando a través del aprovechamiento de la forma. Hacemos un quiebre en el centro, hacemos varios quiebres, convertimos a esto en una media luna, habrá un cuarto de círculo. Ese cuarto de círculo se puede ir facetando además. Y vemos ejemplos, ¿verdad? De arquitecturas clásicas donde ya utilizan el octógono, por ejemplo, como forma de la planta para torres, en este caso de campanarios, por ejemplo. Y después situaciones de arquitectura moderna, donde también vemos cómo se va aprovechando la forma para edificios en altura. Se van facetando las fachadas aprovechando la forma para ir logrando esa descomposición de forma. De Bow en la ciudad de Calgary, en Canadá, arquitectura high-tech, utilización del diagrid, vemos nuevamente acá, esta suerte de media luna que ancla el diagrid en dos grandes núcleos, que genera estas formas alabeadas, pero que aprovecha la forma, esa forma, digamos, no conveniente de tener un lado crítico de vuelco, porque un lado es mucho más largo que el otro, a través del aprovechamiento de la forma. El caso de el complejo habitacional Pedregulho en Brasil, ¿verdad? Vemos esta situación de esta forma de S, ¿verdad? De la planta, que se adapta a la tipología del terreno también, en un morro, en una montaña, en un cerro, ¿verdad? Pero que mejora las condiciones justamente del impacto del viento frente a una tira, por ejemplo, instalada sin ningún tipo de curvatura. Este complejo habitacional también, Walden 7, o Walden 7, también a través, fíjense cómo, si se fijan en la planta del edificio, digamos, haciendo una aproximación de lo que sería la planta del edificio, cómo está la fachada completamente facetada, que son situaciones que mejoran la altura. Estos departamentos en Guizhou, también en China, vemos cómo esta situación del aprovechamiento de la planta se da a través de figuras de revolución, varios tubos, varios cilindros, ¿verdad? Que facetan completamente las fachadas. Y bueno, finalmente acá vemos otra vez esta línea de tiempo de los grandes edificios conocidos, ahora que ya vimos estos principios de diseño formal que atenúan el impacto de la carga horizontal, vamos haciendo un recuento de todas estas torres, ¿verdad? Que estuvimos viendo, como vemos en el Empire State, un poco otra vez la situación del ensanchamiento de la base. Acá en el segundo ejemplo vemos un poco de las formas aerodinámicas y una desmaterialización en el remate. En el caso de las torres gemelas tenemos también, si bien acá no se puede ver bien, vamos a ver más de cerca después el caso de las torres gemelas también tienen un pequeño alabeo en cada una de estas esquinas, ¿verdad? La materialidad lisa, también siguiendo el caso, el aprovechamiento de la forma, la desmaterialización, en el remate, la torre Sears nuevamente con este retranqueo, la utilización de materiales lisos, las torres Petronas,
con este retranqueo también y la forma aerodinámica a través de la forma de cilindro, el hueco urbano, un poco los retranqueos acá en la Torre Taipei, ¿verdad? El ensanchamiento de la base y la desmaterialización en el remate, los planos inclinados acá, y la torre más alta hasta hoy, ¿verdad? La Torre Burj Khalifa, con un poco de todo, ¿verdad? Materialidad lisa, retranqueos, desmaterializaciones. Entonces esa es un poco la idea para que ustedes puedan ir analizando sus distintos edificios y que al manejar estos conceptos ustedes puedan ya directamente analizar cualquier edificio que se les presente y también tomar estos principios a la hora de diseñar un poco la idea. Consultas antes de seguir con la siguiente parte. Ninguna, profe, por el momento. Bueno, seguimos entonces con los otros principios. Hablamos de lo que podíamos hacer desde la forma y ahora vamos a ver qué podemos hacer para mejorar esa estabilidad del edificio frente a la carga lateral a través de la estructura. Estamos hablando siempre a través del diseño estructural, ¿verdad? Tanto para forma como para estructura, ¿verdad? Es lo que nos compete a nosotros como arquitectos, el diseño estructural, ¿verdad? ¿Cuáles son las condicionantes estructurales que habíamos hablado en clase anterior, ¿verdad? El edificio o el sistema de altura activa tiene tres mecanismos para transmitir esas cargas, ¿verdad? O distribuir esas cargas. La concentración de cargas, que es la reunión de cargas en planta, la transmisión de cargas verticales hasta los cimientos y finalmente la rigidización, que es lo que se da frente a cargas horizontales, en donde el edificio debe arriostrarse para evitar deformaciones excesivas, ¿verdad? Y es ese punto el que vamos a estar viendo el día de hoy dentro de los principios de estructura. Hablamos de los principios básicos de estabilización lateral contra venteo, que es la estructuración contra el viento, digamos, contra la presión del viento. Y hablamos de estos tres elementos principales conceptuales que nos ayudan a la estabilización lateral dentro de un edificio. El muro de cortante, como su nombre lo indica, hace frente al momento de corte, frente a el momento de vuelco. Si se acuerdan, les dije, bueno, el posicionamiento de estos muros de cortante debe estar en perpendicular al lado más expuesto, a ese lado crítico en el que el edificio va a volcar. Entonces, eso hablamos cuando hablamos de del posicionamiento de estos muros de cortante. Hablamos del marco rígido o de los pórticos. Hablamos que pueden ser estos pórticos en sucesión, que vimos ya varios ejemplos de esto, ¿verdad? En esta clase. Y cómo estos muros arriostrados o marcos arriostrados pueden mejorar la situación de estabilización lateral. Además, pueden arriostrarse a través de situaciones, digamos, de estructuras adicionales al marco rígido. Pueden arriostrarse otra vez estas estructuras a través, digamos, de elementos diagonales, por ejemplo, que suman a la rigidización del conjunto. Vemos los principios de diseño estructural, hablamos de la utilización de sistemas de arriostramiento con cuerdas o con diagonales eficientemente arriostradas, cuerdas generalmente para el caso de tensores, ¿verdad? Que pueden arriostrar la estructura y diagonales pueden ser, ¿verdad? En estructuraciones de hormigón que pueden, digamos, mejorar las condiciones eh, de un marco rígido, ¿verdad? La colocación estratégica de muros de cortante, no es lo mismo colocar los muros de cortantes en paralelo al lado del sentido crítico de vuelco, por ejemplo, porque serían solamente para distribución de carga gravitatoria. Sin embargo, si colocamos perpendicularmente al lado más expuesto, estamos realmente haciendo frente al momento de corte, ¿verdad? Como su nombre lo indica, muros de cortante, ¿verdad? Para la carga lateral. La utilización de megamarcos mediante la unión de grandes componentes verticales, ¿verdad? Grandes núcleos de hormigón, grandes vigas de distribución, ¿verdad? Y ahí quedamos la sucesión de pórticos, la utilización de estos megamarcos.
Aumentar el ancho efectivo de los subsistemas resistentes al momento. Cuanto mayor separación tengamos en el ancho efectivo del edificio, mejor va a ser la resistencia ante el momento. La distribución en la mayor parte de las cargas gravitatorias a los principales componentes del momento es aumentar eh, esos elementos estructurales en las zonas de mayor carga. Hablábamos que en la zona central estaban las situaciones de carga de mayor dimensión y por lo tanto la de mayor estructuración también, y eso, a eso se refiere. El principal momento se centra en el centro de la figura generalmente, y es ahí donde tenemos que tener aquellas estructuras de mayor resistencia. Utilización de simetrías estructurales en el diseño, claro. Cuanto más simétrica sea la estructura, menores exposiciones a las deformaciones tenemos. Hablábamos del momento torsor que tiende a girar el volumen del edificio debido a situaciones de asimetrías estructurales generalmente, ¿verdad? Donde el edificio tiende a girar sobre su propio eje, donde la estructuración no está simétricamente distribuida, ¿verdad? Hablamos de simetría estructural, no simetría de la forma. Podemos tener una forma completamente asimétrica, sin embargo, la estructuración y la cantidad de componentes estructurales del mismo tipo tienen la misma proporción y la misma cantidad en ambos ejes del edificio, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de una simetría estructural. Proporcionar la suficiente acción de diafragma horizontal, hablábamos de lo que es el diafragma horizontal, de la posibilidad de que la estructura trabaje en conjunto, ¿verdad? Ya vemos la utilización de sistemas de cuerdas y diagonales. Esto puede ser mediante mecanismos de atirantamiento o de estructura de pilares atirantados, ¿verdad? En diagonales que pueden ir externas al edificio, o en diagonales que pueden ser, digamos, en forma de cruz. Esto pueden ser en forma totalitaria para todo el volumen del edificio o en secciones de modulación dentro del edificio también, ¿verdad? Y vemos la deformación de un rascacielos que está bajo un sistema de entramado rectangular frente a la carga horizontal. Primeramente tenemos el caso de pilares empotrados, pero con jásenas, son las vigas, ¿verdad? Con vigas conectadas que están articuladas, digamos. Entonces vemos una deformación, en este caso plantea la deformación por flexión, ¿verdad? Por flexión es mayor por la condición de articulación entre la viga y pilar. En el caso de un entramado continuo, un continuo, que ya es una sucesión de pórticos, digamos, pórticos articulados que forman este entramado, vemos cómo la deformación de este entramado continuo de pórticos rígidos disminuye. Y esto disminuye todavía más en el tercer caso, el caso de un entramado de pórticos rigidizados en la planta central, ¿verdad? Entonces vemos esta rigidización a través de estas cruces que se dan en uno de los pórticos centrales del edificio, que todavía mejoran la condición de deformación de este edificio. Y vemos también cómo este sistema de arriostramiento se da en la medida en que sube la altura del edificio, ¿verdad? Entendemos que la resultante mayor de los rascacielos se encuentra a los 3/5 del edificio. Digamos, es la deformación donde se produce la resultante del viento, la mayor, y hay, la mayor presión del viento, digamos, está a los 3/5 de la altura total del edificio, ¿verdad? Entonces vemos a este sistema de edificios que tiene, sin el arriostramiento, digamos, de cinturón que está planteando Engel en este ejemplo, tenemos una deformación excesiva, ¿verdad? De hasta 1 metro de deformación. Eso disminuye cuando se va arriostrando, ¿verdad? En el octavo piso disminuye a un 75. En el piso 16, colocar este cinturón de arriostramiento disminuye a un 48. En el piso 24, disminuye a 32. En el piso, eh, disculpen, en el piso 32, digo bien, disminuye a 29. Sin embargo, si coloco este arriostramiento en el piso 40, que ya está por encima de los 3/5 del edificio, vemos cómo vuelve a aumentar la deformación, ¿no? O el movimiento que presenta el edificio. Y más
Cuando ubicamos en el piso 48, por ejemplo, aumenta todavía más esa deformación. Quiere decir que el lugar donde está más expuesto el edificio, o donde está la resultante mayor del viento, que es a los 3/5 del edificio, sería el lugar correcto para ubicar esta rigidización de arriostramiento. Más casos de muros arriostrados, ¿verdad? El caso de pórticos continuos que se mejoran con una situación de celosías, ¿verdad? De arriostramiento. Acá vemos en el centro, ¿verdad? Donde es justamente la zona de mayor carga del edificio, es ahí donde se arriostra en cada uno de estos pórticos rígidos, ¿verdad? Se va haciendo a través de un sistema de cruces. Pero no solamente lo podemos hacer a través de una celosía, también lo podemos hacer a través de un relleno macizo, ¿verdad? Rigidizar ese centro a través de un relleno macizo o una lámina continua que parte desde el cimiento hasta el remate del edificio como un gran muro de cortante, ¿verdad? Una pantalla de hormigón que también rigidiza todo ese sistema de altura, ¿verdad? La colocación estratégica de muros de cortante, paredes exteriores resistentes al cortante, ¿verdad? En este caso vemos, ¿verdad?, cómo se ubican en la zona perimetral. Estos muros de cortante unidos en forma de H en el centro del edificio para una reunión de cargas nuclear, por ejemplo, o a través de un núcleo central en forma de tubo. También puede ser un tubo perimetral. Y eso se puede ir combinando, ¿verdad? Vemos como una situación, hablamos del principio del ancho efectivo en este caso, como una situación de una reunión de cargas central nuclear en modo de árbol, no es la más efectiva frente a la carga horizontal por los grandes voladizos, ¿verdad? Esto va a tender a volcar, ¿verdad? Por la situación de los grandes voladizos. Sin embargo, aumentando el ancho efectivo de ese edificio, utilizando esta situación del sistema puente, por ejemplo, al ampliar el ancho efectivo, mejoramos la condición de resistencia frente al viento, ¿verdad? Es lo mismo que pensar en el primer caso, que estamos parados con las piernas cerradas y viene una persona y nos empuja, ¿verdad? Nuestro balance va a ser mucho menor y ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer instintivamente por inercia cuando alguien nos empuja y vamos a caernos? Separamos las piernas, ¿verdad? Eso es lo que naturalmente vamos a hacer para no caernos, ¿verdad? Lo mismo sucede en los edificios, ¿verdad? Con la estructura. Si tenemos un menor ancho efectivo, que en este caso es solamente este tubo central, tenemos mucho menos resistencia al momento que si separamos esa estructura y la tiramos al perímetro, por ejemplo, cubriendo toda la forma del edificio con la estructura. ¿Cómo distribuimos a los principales componentes del momento, esas cargas gravitatorias? Y como todos los ejemplos que estuvimos viendo, ¿verdad? En situación de tubos, por ejemplo, situación de 2 tubos, situación de 4 tubos, acá vemos la desmaterialización ya, ¿verdad? También presente. Sistema de 2 tubos en un sistema porticado con huecos urbanos. Sistema de 4 tubos en las zonas más expuestas. Tubos, 4 tubos, digamos, ubicados en el centro de la cara del edificio. Un tubo dentro de otro tubo, el caso de la Torre Akbar, ¿se acuerdan? Muchas formas de diseñar, ¿verdad? A través de tubos, que son los componentes resistentes al momento por excelencia, el tubo de hormigón, ¿verdad? Pueden ser no solamente cuadrangulares, ¿verdad? Pueden ser también de un montón de formas hexagonales, octogonales, triangulares, siguiendo esta misma composición de tubos múltiples, ¿verdad? Y como esto también se integra dentro de la simetría, ¿verdad? Un poco la integración de la estructura contra el viento en el proyecto de planta, como vemos la posición del núcleo central de hormigón armado, ¿verdad? En el centro geométrico de la forma de esta planta rectangular. Puede ser un núcleo lateral también, en este caso el edificio va a tender más al momento torsor, pero se suma a una retícula, ¿verdad? Esta situación también se puede dar con muros exteriores, ¿verdad?
donde en las esquinas tenemos muros de cortante que se suman a una retícula central. Pero en todos los casos tenemos una simetría estructural, ¿verdad? Misma cantidad de componentes estructurales de ambos lados. A veces en los dos ejes del edificio y a veces en uno de los ejes del edificio, ¿verdad? Si bien el núcleo es lateral en uno de los ejes del edificio, tirando el eje, digamos, transversal de la planta, vemos que está ubicado en el centro, ¿verdad? Esto puede darse también con una estructuración de muros de cortante exclusivamente. Y ya los entramados extremos, ¿verdad? Entonces hace una rigidización, digamos, de una pilarización mayor en los extremos, justamente en sentido perpendicular al lado más expuesto, o un entramado completo, ¿verdad? Donde ya hay una rigidización de los pórticos en todas las situaciones, ¿verdad? En la parte central y también en la parte de los extremos. Poco más de esto, ¿verdad? Mediante la utilización del núcleo, mediante la utilización, acá vemos en 3D un poco lo que les explicaba en planta recién, la utilización de muros de cortante y la utilización de entramados, es la sucesión de pórticos, que se ubican en los sectores más supeditados a la presión, ¿verdad? Y acá vemos un poco la distribución de los muros de cortante, en qué casos puede ser mejor. Vemos teniendo dos muros de cortante siempre perpendicular al lado más expuesto. El caso de dos muros de cortante en L no es la mejor situación, probablemente porque esto va a tender a rotar, ¿verdad? A girar. En este caso, del caso del ejemplo D, por ejemplo, tenemos un muro en U, pero que no es del todo simétrico, entonces va a estar más expuesto del lado que está sin estructura, ¿verdad? Tenemos la mejor situación, que es la de un tubo rígido, ¿verdad? Completamente simétrico. Entonces, esta situación de la situación E sería, digamos, la mejor situación porque amplía el ancho efectivo y además es simétrico. Vemos esta situación también del caso G, por ejemplo, donde solamente no es un tubo rígido, pero es una cruz, que si bien es simétrica, deja todo un gran contenido de espacio sin estructuración, con unos grandes voladizos que no convienen, ¿verdad? Tampoco. Después tenemos esta situación del núcleo central, pero que está desprendido, ¿verdad? Si bien es simétrico, tiene situaciones de asimetría en cuanto a los lados izquierdo y derecho, que a lo que es arriba y abajo, ¿verdad? En el eje Y, ¿verdad? Entonces deja grandes voladizos justamente en el lado más expuesto al sentido de vuelco. O sea, no precisamente es la mejor situación tampoco para estructura. La correcta posición de los muros de cortante, ¿verdad? Vemos nuevamente la proporción del diafragma horizontal, ¿verdad? Esto ya habíamos visto. Y los subsistemas horizontales, cómo pueden distribuir, ¿verdad? Estas cargas, ¿verdad? Y vemos conjuntos bidimensionales que actúan verticalmente para soportar las cargas del piso-techo horizontalmente como diafragma y transmitir esto a lo que son finalmente los elementos verticales, ¿verdad? Vemos el caso de una losa maciza en una dirección con muros de carga. Vemos una losa maciza en una dirección con vigas y finalmente con un entramado ya, ¿verdad? Que es la mejor situación para distribución de cargas. Porque la carga se distribuye a más puntos, ¿verdad? Vemos otro tipo de subsistemas horizontales que se pueden utilizar en edificios en altura también, que pueden ser de losas macizas tipo bandas de losa o con vigas chatas, por ejemplo. Otra situación es la de los embilletados, tenemos en el siguiente caso, ¿verdad? Que es una situación donde vigas de menor tamaño se posicionan a menor distancia, salvando mayores luces. Y el último caso, que es el caso del casetonado, que es una suerte de panal, ya más o menos tipo panal de abejas, digamos, con casetones, ¿verdad? Que forman un mayor canto, digamos, de la losa, de la altura del casetón, y se van vinculando
al elemento vertical a través de capiteles, ¿verdad? Donde concentran la carga, ¿verdad? Ese es el caso de casetonados que también se utiliza para construcciones de grandes luces, ¿verdad? Nos sirven para liberar la planta, ¿verdad? Economía de materiales, lo que hablábamos, menor cantidad de elementos estructurales. Bueno, acá vemos, ¿verdad? Un poco la deformación, cómo se va mejorando en el caso de los embiguetados, ¿verdad? En el caso de un hormigón convencional y de una estructura posttensada. Bueno, estos son los diagramas un poco. En cuanto al casetonado, cómo eso va disminuyendo, ¿verdad? Y los casos, ¿verdad? De hormigón posttensado, que son situaciones en que las armaduras se tensan después de que el hormigón armado haya fraguado. Se utiliza generalmente para cargas elevadas, para geometrías complicadas, siempre para grandes luces y se fabrica in situ. Se aplica tanto a vigas como a losas. Las vigas Vierendel, que ya habrán escuchado, que son una viga marco de alma abierta, aligerada, ¿verdad? Por la situación de los huecos, ¿verdad? Toman generalmente un piso completo del edificio o de la situación, ¿verdad? En la que se utilice. Sirve para cubrir grandes luces, se construye de hormigón armado generalmente, también puede ser de acero, pero más se la conoce en su situación de hormigón armado. Son cordones que se conectan en forma horizontal y vertical. Acá vemos, ¿verdad? En la situación de un puente, por ejemplo, como estas vigas de alma aligerada se utilizan también en otro tipo de estructuras, ¿verdad? Eh, Vemos en su comparación con las vigas cerchadas, por ejemplo, donde dice que las vigas cerchadas tienen un mejor comportamiento de las deformaciones justamente por su componente diagonal, ¿verdad? Que rigidiza todavía más la estructura. Y vemos un efecto de las cargas en las estructuras verticales y sus correspondientes deformaciones según sean subsistemas horizontales o subsistemas verticales, ¿verdad? Para el subsistema horizontal, que generalmente refiere a losas y vigas, hablamos de las funciones que tienen estos subsistemas de recibir las cargas en su función de diafragma, ¿verdad? De recibir las cargas verticales y transmitirlas a los elementos verticales, o también de recibir esa carga, digamos, del peso propio, ¿verdad? Y distribuir a los demás elementos verticales. ¿Cuál es el efecto que tienen las cargas? Se flexan, hablamos, en cuanto a la carga vertical gravitatoria y se comprimen en cuanto a la carga lateral. En el caso de los subsistemas verticales, considerados como pórticos, pilares, muros, núcleos, tensores, ¿verdad? ¿Cuál es la función que cumplen? Reciben la carga horizontal y la transmiten al elemento portante, ¿verdad? Transmiten esa carga vertical desde los elementos verticales hasta el suelo, ¿verdad? ¿Y cuáles son las deformaciones que pueden tener? Lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Los pilares generalmente son estructuras comprimidas que tienden a pandearse por el esfuerzo de flexo-compresión, ¿verdad? Y en cuanto a la carga lateral, tienden a flexarse. Acá vemos los diagramas de momento, ¿verdad? En cuanto ya habíamos visto, simplemente para nuevamente traer a colación lo que es el mecanismo del pórtico y su relación con la deformación, ¿verdad? Cómo esto se va deformando en momentos positivos o negativos de mayor o menor medida, dependiendo del posicionamiento de los apoyos. Esto pueden ver un montón de ejemplos más en el libro de Engel. Más ejemplos de la rigidez, de la incidencia de la rigidez de un pórtico y la distribución de tensiones en cuanto a la forma que va adquiriendo. Cómo esa situación está mejorada frente a mecanismos, digamos, que están articulados nada más y no empotrados dentro de una aporticación, ¿verdad? Las deformaciones son mayores. Bueno, creo que los ejemplos de todo esto vamos a ir viendo
individualmente porque ya no nos da el tiempo para ver los ejemplos de estos principios. Así que queda como tarea para la casa ver un poco los ejemplos que, que estuvimos viendo de estos principios de estructura, ¿verdad? Tenemos un montón de ejemplos, ¿verdad? Donde podemos ver, ¿verdad? La aplicación de los muros de cortante, los distintos arriestramientos, las vigas Vierendel, la utilización del sistema de tubo, ¿verdad? De los principales componentes resistentes al momento, las simetrías estructurales, los arriestramientos de distinto tipo, en fachada, en pórticos, con megamarcos, sucesión de pórticos. Bueno, un montón de ejemplos que me hubiese encantado explicarles uno a uno, pero como ya les mencioné, estamos cortísimos de tiempo en el semestre y ya no nos da el tiempo para desarrollar todo. Así que nada más eso, no sé si hay consultas antes de retirarnos. La siguiente clase inician las correcciones de trabajo práctico en base a estas dos clases últimas. Así que vengan preparados. Corregimos solamente la parte del análisis estructural. Recordamos eso. Y estén atentos a las correcciones con los profesores que les tocan, ¿verdad? Vamos a distribuir los grupos en distintas reuniones para corrección, así que estén atentos qué número de grupos son y qué profesor les corresponde para la corrección. ¿Queda claro? Bueno, nos despedimos entonces. Vuelvan a rever estas clases, agarren el libro de Engel, extiendan su contenido, investiguen, analicen en forma su edificio y vengan con todas las consultas que quieran a la corrección, ¿verdad? Que es el momento donde tienen también de disipar esas dudas que finalmente sirven, ¿verdad? Para un aprendizaje global, no solamente para el edificio que están viendo en el trabajo práctico, sino para todo lo que resta del semestre, exámenes y diseño estructural para todo lo que va de nuestro ejercicio profesional, ¿verdad? Así que bueno, clase muy cargada hoy, vuelvan a estudiar, chicos. Así que sería la recomendación, ¿verdad? Seguimos entonces el miércoles que viene. Que tengan un buen resto de jornada. Chau, chau. Gracias, Chao, profe. profe, gracias.